Sí, 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 es una flor exactamente. Enrique fue director hipotecario de Scotiabank, se me hace que ahí se la trajo. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, bien, Muy bien, Enrique. Enrique, muchas gracias. Qué Antes de bueno. que comentaras, mencionaba que vamos a dividir la conversación en dos partes. Sí. Una primera ronda para contestar las dos primeras preguntas, que son las que habíamos conversado, y una segunda, obviamente, las otras dos preguntas. Ronald nos va a ayudar a seguir con la presentación, de tal manera que ustedes se sientan cómodos en pedir que se pase el siguiente slide. ¿Quieres que nosotros lo pongamos porque, o sea, si gustan, yo pues traigo mi presentación y yo puedo poner la pantalla como ustedes me digan? Como te sientas más cómodo, ¿eh? Sí. Creo que ya estamos iniciando con la transmisión, entonces vamos a empezar a darle la bienvenida a los que se están conectando por Zoom. Nos está aquí mandando saludos Jorge McLaughlin, Mario Márquez. Bienvenidos a Jorge y a Mario, saludos. Si les parece bien, vamos a iniciar en 2 minutos más para permitir que otras personas que nos hacen el favor de acompañarnos se vayan a conectar. También Jorge Solano, de México, también se está conectando. Jorge, bienvenido. Si les parece bien, mientras se van conectando todos, vamos a poner una pregunta interactiva. Esta pregunta interactiva, la idea es que los participantes que nos están viendo puedan conectarse desde su teléfono celular a esta página www.menti.com, agregar este código que está apareciendo en la parte superior de la pantalla. Y la idea es para que esta sea una conversación, no solamente con los panelistas que nos están haciendo el favor de acompañarnos, sino también que las personas que están desde sus computadoras, iba a decir de sus casas, pero no sabemos si su casa o donde estén, nos puedan contestar esta pregunta. Entonces, la pregunta sería, ¿qué innovaciones deben impulsarse en el mercado hipotecario? Y entonces metiéndose a esta página www.menti.com y agregando este código, van a ir apareciendo las respuestas que cada uno de ustedes van a ir incorporando a partir de contestarla. Puede ser con su teléfono, puede ser con su página en internet, de su computadora. Los invitamos a que se conecten y que vayan contestando. Pues miren, ahí van apareciendo las distintas respuestas que los participantes los van compartiendo, y la idea es que vamos a dar estos próximos 2 minutos para que se vayan incorporando todos los participantes. Algunos hablan de crowdlending, otros hablan de hipoteca inversa, otros de accesar a mejor información, otros nos hablan de identificar otras garantías que no necesariamente sean hipotecarias, otros nos hablan de productos financieros para autoproducción de vivienda. Alguien más nos plantea la necesidad de permitir cualquier sistema de amortización, dada las circunstancias que están vinculadas con la pandemia COVID-19 en la región. Algunos otros nos hablan de la amortización de acuerdo a las condiciones actuales, y me imagino que se refieren al pago mensual de la hipoteca. Otros nos hablan de cómo hacer una mejor gestión transaccional para cortar tiempos, tanto trámites, y fortalecer la digitalización a través de visitas virtuales. Otros nos hablan de fortalecer toda la data, ¿no? Consolidarla para tener un mejor análisis de los perfiles de los posibles contratantes de hipotecas, tener una mejor capacidad de analizar tanto data como información. Yo soy Jorge, dato que no quiero ir. Y esa botella de cerveza lo que la quiero ir. ¿Qué fue eso? Alguien está demandando una botella de cerveza. Modo conferencia. Modo conferencia. Otros nos hablan de permitir pagos en diversos periodos de tiempo, ¿no? No solamente irnos bajo la visión tradicional de recibir pagos mensuales, sino tener un ciclo distinto de pago por parte de los contratantes de hipoteca.
Otros nuevamente enfatizan el tema de la digitalización de los trámites, ¿no? Poder atender de manera virtual a todos los clientes. En el caso de México, alguien aquí nos escribe es la importancia que tiene el mercado de las personas que no están afiliadas a alguna institución de seguridad social y que obviamente requieren acceder a un crédito hipotecario. Otras personas nos hablan de la necesidad de mantener una firma digital para todo el proceso, toda la cadena de producción de la contratación de la hipoteca. Entonces, me parece que bajo estos mecanismos que nos están planteando los participantes, en donde estamos viendo pues, grandes componentes de cómo podemos ir innovando con respecto al tema de las hipotecas, ¿les parece bien? Son las 3:04, si les parece bien vamos a iniciar. Pues primero darles las gracias a los panelistas y a las personas que nos acompañan. Este es un foro organizado por la Unión Interamericana para la Vivienda, como ustedes saben, la famosa conocida Juniapravi. Es una organización que tiene carácter internacional regional, que tiene su sede en Lima, Perú, y que aglutina a diferentes instituciones financieras que están en el sector hipotecario, pero también en el ecosistema de financiamiento de vivienda. De tal manera que en nombre de todos los miembros del Comité Ejecutivo de Juniapravi les damos la bienvenida, tanto a los panelistas como a los participantes. Decirles que el objetivo de tener este encuentro es tener una discusión con protagonistas del sector hipotecario en toda la región, de tal manera que estos protagonistas nos permitan transmitir cuáles son los principales retos que están viviendo de manera cotidiana en sus instituciones financieras, que podamos conocer las experiencias de 6 distintos países, de 6 distintos mercados hipotecarios, que no necesariamente tienen similitudes, pero que sí tienen un eje común, un eje ordenador, que es atender a las familias a través de otorgar hipotecas para adquisición de vivienda. En ese sentido, decirles que, Marina, si puedas poner por favor el primer slide, me parece que es muy importante para iniciar esta discusión que hay 3 elementos en el ecosistema de financiamiento de vivienda que muchas veces damos por hecho y que las circunstancias que estamos viviendo en la región en los últimos meses están poniendo en entredicho y están nuevamente colocándonos en reflexionar cuáles de estos 3 grandes componentes estarán impactando en los próximos 12, 14, 16 meses en el mercado hipotecario. La primera es el entorno macroeconómico. Como ustedes saben, para que el sistema financiero pueda acceder de manera eficaz en instrumentos y vehículos que accedan las personas, las familias, a una hipoteca para adquirir una vivienda, es muy importante mantener la certidumbre del entorno macroeconómico y que todos los jugadores del ecosistema tengan claridad cómo se van comportando las principales variables en el desarrollo de la economía y eso entonces permita tener estrategias de largo plazo. Nos parece también, desde Juniapravi, que hay un segundo componente muy importante que está muy vinculado con el mercado hipotecario, que tiene que ver en las dinámicas del mercado laboral. Cómo se están comportando los diferentes sectores productivos y su relación con el empleo, cómo estamos visualizando el efecto o el post-efecto que tendrá la pandemia COVID-19 en las dinámicas del mercado laboral, cómo la integración de economías regionales y subregionales también tienen implicaciones en el mercado laboral, y de tal manera que a partir de identificar cómo el empleo, los sectores productivos, las regiones y las hipotecas, podamos también identificar cuáles son las áreas de oportunidad que tendremos que enfrentar en los próximos meses. Una de las interrogantes que se van a contestar el día de hoy en este webinar está muy vinculado con una de las características fundamentales de la región de América Latina, que es que todas las instituciones que recopilan las estadísticas de todos los países de América Latina están identificando que entre 4, 5 y 6 de cada 10 personas tienen ingresos formales e informales y en algunos casos 5 y 6 personas de cada 10 pertenecen a la economía informal. Y eso lo que significa entonces que la manera en cómo tenemos que estar reflexionando, pensando el acceso al mercado hipotecario y el diseño de productos hipotecarios está muy vinculado con el mercado laboral. Y un tercer elemento que también nos parece fundamental, y lo vamos a comentar el día de hoy a lo largo de este encuentro, de esta conversación, es la calidad regulatoria, que tiene que ver en cómo los bancos centrales, cómo los organismos supervisores del sistema financiero
están desarrollando cada una de las medidas necesarias que permitan entonces establecer los niveles de capitalización, los niveles de constitución de reservas de riesgo de crédito, que permita establecer todos estos elementos que potencien la amplitud del mercado hipotecario. Y es en ese orden de ideas, a través de estos tres grandes componentes que consideramos son los que establecen el marco de referencia del comportamiento de los mercados hipotecarios, como hoy hemos invitado a 6 instituciones, a 6 personas que participan de manera muy permanente en Juniapravi y que me voy a permitir presentarlos. Por una parte, decirles que tenemos 3 mujeres muy talentosas que pertenecen a 3 instituciones, Colombia, Guatemala y Panamá. Por parte de Colombia nos acompaña Gloria María Correa. Gloria María Correa es vieja amiga de Juniapravi, no por eso significa vieja, me refiero en sentido que ha dedicado muchísimo tiempo a Juniapravi, siempre con sus ideas y su creatividad. Ella es la gerente de desarrollo y estructuración de productos de solución inmobiliaria de Bancolombia. Déjenme decirles que Bancolombia es una institución financiera con más de 142 años de existencia en su país. Es una institución que tiene el 20% de toda la cuota de mercado del sector bancario en Colombia y que tiene un papel fundamental en ese país en el mercado hipotecario. Tiene el 23% del mercado de financiamiento de vivienda y el 32% de la cuota de mercado en los créditos a la construcción. De tal manera que le damos la bienvenida a Gloria María. Bienvenida, Gloria María. Voy a seguir con la presentación. También le damos la bienvenida a Carol de Martínez. Carol de Martínez es la gerente del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas, como todo el mundo lo conocemos, FHA de Guatemala. Carol también es una gran amiga de Juniapravi, participa de manera consistente. Decirles que el Fomento de Hipotecas Aseguradas, el FHA, es una institución que data de los años 60, en donde fundamentalmente se crea para poder establecer los mecanismos que faciliten la adquisición de vivienda. El FHA es una institución que hoy fundamentalmente está orientada, como lo dicen los guatemaltecos, a la adquisición de vivienda proyectada o vivienda nueva, como lo conocemos en otras partes de América Latina, a la vivienda existente o la vivienda usada, como lo conocemos también en otros países, a la liberación de gravámenes hipotecarios, a la construcción de lote propio, así como la cesión de derechos, es decir, tiene un portafolio de productos hipotecarios bastante amplio. Y hoy el FHA juega un rol muy importante para facilitar el dinamismo y el crecimiento del mercado hipotecario en Guatemala. Carol, me da mucho gusto que hayas participado. Bienvenida también a este foro. Por otra parte, también nos acompaña Daira de Sauri. Daira es gerente ejecutiva de banca de consumo del Banco Nacional de Panamá. El Banco Nacional de Panamá es la institución financiera más antigua de ese país, tiene más de 116 años. Este banco, como muchos bancos, inició como un banco hipotecario y posteriormente se constituye bajo esta característica de Banco Nacional. La distinción que tiene esta institución financiera es que juega con 3 roles. Juega el rol de una banca del Estado, es el agente financiero y depositario de los fondos de la nación. También juega un rol de banca privada, en donde ofrece la amplitud del portafolio de servicios que caracteriza a las bancas múltiples. Y también juega un tercer rol, que es el banco regulador, en donde ellos administran la Cámara de Compensación del Sistema Bancario Nacional. De tal manera que el Banco Nacional de Panamá también juega un rol muy importante en su país. Bienvenida, Daira. Muchas gracias por acompañarnos. Y por otra parte también decirles que tenemos a 3 amigos de Juniapravi. Por una parte, Enrique Margain. Enrique Margain es de México. Él actualmente coordina el Comité de Crédito Hipotecario de la Asociación de Bancos de México y además trabaja como director de crédito hipotecario y crédito de auto de HSBC en ese país. Enrique, como ustedes saben, ha venido participando desde hace ya casi 9 años en la Asociación de Bancos de México. La Asociación de Bancos de México es una institución también bastante antigua, desde los años 20, en donde actualmente participan más de 50 instituciones de banca múltiple. Y una característica que tiene esta asociación es que su comité hipotecario juega un rol muy importante para mantener no solamente la relación de trabajo, sino también la relación de diseño de productos hipotecarios conjuntos
con otras instituciones mexicanas, es decir, con instituciones de financiamiento de vivienda, como es el caso del Infonavit, como es el caso de Foviste, o como es el caso de la banca de desarrollo, que también está vinculada con el financiamiento de vivienda. Le damos también la bienvenida, Enrique. Muchas gracias por acompañarnos. Por otra parte, también nos acompaña José Luis Ventura. José Luis Ventura es de República Dominicana. Él es el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Cibao de Ahorro y Préstamo de este país. Como ustedes saben, la Asociación Cibao es una asociación que nace también en los años 60. Es una institución que ha trabajado de manera fundamental en fortalecer y ampliar la cobertura de productos hipotecarios en materia habitacional y en materia bancaria. Esta institución hoy representa el 63% de su portafolio, está vinculado con el portafolio hipotecario y en términos de su cuota de mercado es considerada la segunda entidad más importante de República Dominicana, tanto en el sistema de ahorros y préstamos del país. José Luis, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Y finalmente también nos acompaña José Maciel. José Maciel es paraguayo, es el presidente de la Agencia Financiera de Desarrollo. José Maciel, además de también ser buen amigo de Junia Pravi, participa en esta institución, que es una institución, que es una banca pública de desarrollo de segundo piso. Es una institución que tiene una interacción con más de 39 instituciones financieras en su país. Y fundamentalmente el AFD es una institución que viene posibilitando que el sector inmobiliario trabaje de manera muy coordinada con el sistema financiero a través de dos productos financieros básicos, Mi Casa y Mi Primera Vivienda, en donde la AFD canalizan a los intermediarios los recursos que permiten entonces posibilitar casi el 50% del total de la cuota de mercado del sistema financiero de vivienda en Paraguay. Bienvenido, José. Muchas gracias por acompañarnos. En ese orden de ideas, creo que tienen apagados sus micrófonos, por eso no los hemos escuchado. Seguramente estaban dando las gracias de la invitación. En ese orden de ideas, me gustaría primero decirles que para participar en este panel tuvimos varias sesiones previas en donde identificamos las preguntas que pensamos son las que tenemos que respondernos de manera conjunta. Decirles también que los resultados de este webinar los vamos a presentar ante la Asamblea de Autoridades Máximas de Vivienda de América Latina, agrupadas en MINURBI, y tendremos posteriormente un webinar en donde los panelistas, junto con las autoridades de vivienda de distintos países, estaremos intercambiando cuáles son las áreas de oportunidad y cuáles son los puntos de encuentro en términos de diseño de estrategias financieras, en diseño de productos hipotecarios que podemos llevar a cabo en la región. También decirles, y ya con esto voy a dar entrada a resolver las primeras preguntas, hoy nos acompañan participantes de 13 distintos países, desde México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, República Dominicana. De tal manera que bienvenidos a todos estos países. Tenemos casi completa la cobertura de los países de América Latina. En este sentido, si les parece bien, para iniciar esta conversación después de esta presentación, me gustaría que iniciáramos con una primera ronda en donde vamos a contestar dos preguntas. Vamos a empezar con el siguiente orden: Enrique Margain, Gloria María, José Luis, Carol, Daira, y cerraremos con José Maciel. Y las preguntas que nos formulamos, la primera es: ¿qué medidas exitosas se han llevado a cabo en el sector hipotecario de América Latina para enfrentar los efectos del COVID-19? ¿Cuál consideramos que van a ser esos efectos que van a tener en los programas de financiamiento de vivienda? Y una segunda pregunta que está muy enfocada en el tema de innovación es: ¿qué innovaciones y qué enriquecedores deberán desarrollarse y consolidarse para poder potenciar el mercado de financiamiento de vivienda en la región de América Latina y en sus países? Si les parece bien, entonces empezaríamos con Enrique Margain. Enrique, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes y me voy a permitir poner una presentación simplemente para darle seguimiento a este tema. Un segundito, por favor. No sé si la ven. No.
Sí, sí se ve, Enrique. ¿Sí se ve? Sí se ve. Perfecto. Bueno, una de las cosas que es muy importante es las medidas que se adoptaron por parte de los bancos en México fue prácticamente el incorporar esquemas de solución en forma muy rápida, muy eficiente, y uno de los mecanismos que se utilizó fue el diferimiento de hasta 6 meses en el pago de mensualidades, capital e intereses, lo que se conoce tradicionalmente como holiday payments, y esta fue la mecánica más utilizada. Los bancos dieron 4 meses de diferimiento y los intereses que se devengan durante ese periodo los mandaban al final de la tabla de amortización y durante esos 4 meses el acreditado no pagaba absolutamente nada. Una segunda opción fue la reducción del pago mensual en un porcentaje fijo por un periodo determinado, y esto implica que durante 4 o 6 meses el acreditado pagaba la mitad de su mensualidad y esto se recorría por 6 meses. También la ampliación de los plazos, también descuentos por pago anticipado a las personas que tenían liquidez y otras alternativas como los créditos de pago de pasivos o el mover tu crédito de una institución a otra para buscar mejorar las condiciones, y también los créditos de liquidez. Esto trajo como consecuencia, como lo pueden ver, que hubo realmente un otorgamiento muy, muy amplio de programas de apoyo. Se dieron 8.3 millones de créditos de programas de apoyos. Ahí lo pueden ver ustedes, cuántos en pymes o créditos personales, en consumo no revolvente, y en hipotecarios se dieron más de 300,000 créditos, programas de apoyos en créditos hipotecarios, de un portafolio hipotecario de aproximadamente 1.150.000 créditos, lo que implica que se dio a más del 25%. Eso es uno de los componentes que yo creo que han ayudado muchísimo a mantener pues, la cartera muy sana, la cartera de la banca muy sana, y por supuesto ya estamos entrando en la fase 2, donde muchos de los acreditados que les dimos este diferimiento ya vienen sus vencimientos, y la etapa 2 es ver cómo los podemos ayudar a las personas que realmente lo necesiten y que requieran la continuación de un programa de apoyo. Esta es la mecánica como funcionaba, pues prácticamente un acreditado en un momento determinado pedía su programa de apoyo, no pagaba intereses, no pagaba capital, como lo pueden ver ahí en el mes 83. El seguro de daños y el seguro de vida lo pagaba el banco por cuenta del cliente, y los intereses que se devengan por la tasa, por el saldo insoluto del crédito y el plazo, se mandaban al final de la tabla de amortización. Creo que eso ayudó muchísimo. Otra de las innovaciones que salió durante esta época es que para la originación de créditos hipotecarios se tomaron algunas opciones, como que durante los primeros 3 meses en la originación de un crédito, pues el acreditado no pagara su crédito hipotecario, se utilizaran los mismos programas de apoyo, pero para la originación. Y esto trajo como consecuencia que hoy día, si un acreditado pide un crédito, lo paga pues prácticamente hasta diciembre. Y esto se conjuntó, esto es básicamente el armado desde el punto de vista financiero, pero esto se conjuntó con algunos desarrolladores que vieron esta idea de aplaza 3 y dijeron, oye, si tú aplazas 3, yo puedo perfectamente pagar 3 por cuenta del cliente, 3 meses por cuenta del cliente. Entonces, esto resultó en que básicamente, imagínense que un acreditado que saca hoy su crédito, el primer pago de su mensualidad lo va a hacer hasta el mes de marzo. Esto es una de las innovaciones que hubo derivado de este contexto, y creo que fue bastante innovador, bastante bueno, bastante positivo, y son de las cosas que salieron durante este periodo. También en México ha habido una disminución importante de las tasas de interés, derivado de que ha venido hacia la baja el costo de fondeo de largo plazo, y esto ha venido dándose y aprovechándose para disminuir las tasas de interés. Pero uno de los conceptos que planteas y que creo que es importante es qué innovaciones o enaltecedores deben desarrollarse para potencializar el financiamiento. Y yo creo que está el seguro de crédito a la vivienda, que es un beneficio que ayuda a los bancos a otorgar un financiamiento con un mayor porcentaje de financiamiento, el lanzamiento de nuevos productos,
Más adelante voy a tener la oportunidad de platicarles de un producto que estamos desarrollando en México con el apoyo de Sociedad Hipotecaria Federal, que es para la economía mixta, lo que tú hablas de los segmentos que no están siendo atendidos en la mayoría de los países porque no tienen la forma de demostrar sus ingresos o porque varían mucho sus ingresos o hay una parte muy importante de sus ingresos que lo reciben en efectivo y que no hay forma de que lo puedan comprobar. Bueno, estamos desarrollando un producto que pretendemos que lanzarlo próximamente y que seguramente será muy exitoso en el contexto de nuestro país. Esos serían mis comentarios de arranque. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias por la disciplina del tiempo. Le vamos a dar la palabra a Gloria María Correa, si es tan amable. Bueno, a todos buenas tardes, agradecer la invitación. La recibimos como una oportunidad importante en un momento relevante para echar a andar la economía, reactivar la economía, el compartir y tener estos espacios para compartir prácticas, para revisar qué funciona, qué no funciona y tener unos referentes tan importantes como lo que está sucediendo en toda la región se vuelve muy generador de valor y lo recibimos con mucha gratitud de parte de Uniaprave. Queremos contarles que al igual creo que la pandemia nos cogió y nos hizo reaccionar en una primera instancia rápido, igual que como lo comentaba Enrique en México, nos tocó sacar lo que nosotros denominamos la primera ola de alivios. Esa primera ola la pusimos en funcionamiento el 1 de abril, otorgándole una prórroga en principio unilateral a nuestros clientes durante abril, mayo y junio. Y a partir de ahí empezamos, adelante Ronald, si quieres, ahora creo que hay ahí, adelante. Adelante, por favor. Ahí. Entonces, además, pues ofrecimos, combinado con esa prórroga unilateral, la extensión del beneficio, la opción para un grupo de clientes que ya visualizaban una circunstancia crítica en sus ingresos de hasta 3 meses más, pero esta ya si no... si quieres te regresas, por favor, está la pregunta, simplemente te regresas, ahí por favor, gracias. Ahí entonces ofrecimos opcional 3 meses más. Durante este tiempo el cliente entonces no pagaba ni capital ni intereses y tampoco los seguros. Con los seguros tuvimos una negociación importante con la aseguradora para generar una fórmula para mantener protegido el inmueble, protegido lo que es en Colombia, los inmuebles tienen seguro de vida, incendio y terremoto, y durante esta primera prórroga, los inmuebles estuvieron protegidos, generándole al cliente la posibilidad de diferir esos seguros una vez terminara el congelamiento. Combinamos con una ampliación de plazo. Para todos en la mesa es importante, como referente en Colombia, los planes de amortización de viviendas son los planes que están regulados. Tenemos unos topes máximos y de eso seguramente vamos a hablar un poco más adelante, pero ahí tenemos un reto importante también. Pudimos ampliar el plazo de las operaciones hasta 30 años, pudiendo reducir la cuota de los clientes. Esa primera ola de alivios fue una ola que la aplicamos unilateral, pero le permitíamos a nuestros clientes la opción de renunciar si tenían opción de pagar y de reanudar sus pagos, total o parcial, dependiendo pues de las condiciones del cliente. Esto generó tranquilidad, alivio, confianza y beneplácito en nuestros clientes. En el caso de Bancolombia, nosotros en el negocio hipotecario específicamente hicimos una prórroga de aproximadamente el 60% de nuestra cartera. Prorrogamos 197,000 operaciones
tanto de crédito hipotecario como de leasing habitacional, y esto pues para las proporciones de cartera de nuestra institución y en Colombia serían 13.5 billones de pesos colombianos, alrededor de 3.750 millones de dólares. Un trabajo interesante que hicimos fue toda la adecuación 360 de nuestros canales para poder y generar una línea de alivios, una línea específica donde el cliente podía revisar, renunciar. Adicionalmente, en un mecanismo de autogestión en nuestro sitio web, la posibilidad de hacer la solicitud de su alivio o de su ampliación vía autogestión. Entonces, la entrada en acción y la preparación de todos los canales para poder atender con prontitud y con oportunidad esta emergencia fue un reto, porque los canales todos estaban en diferentes niveles y al mismo tiempo poder digitalizar muy buena parte de los procesos para acompañar a nuestros clientes ahí fue un desafío. Ahora estamos en una segunda ola de alivios basados en una categorización de clientes. Para el caso nuestro, pues esta medida es una medida que ya está alineada con lo que la Superintendencia Bancaria para Colombia empieza a definir, y esos clientes, digamos, de manera muy interesante, Bancolombia tiene 14 millones de clientes. De los 14 millones de clientes, una base de información analítica bastante importante. Pusimos a funcionar toda nuestra analítica para categorizar la segmentoafectación de nuestros clientes y de la misma manera entonces poder empezar a ubicar esa siguiente ola de alivios en un nivel ya específico de acuerdo a la criticidad de los clientes. Entonces, esos fueron, digamos, si nos devolvemos un poco, Ronald, a la primera diapositiva, quiero pues como hacer referencia y como parte de esta primera pregunta, y tenemos unos hallazgos bastante significativos, cambios significativos en la preferencia de nuestros clientes en Colombia, y lo anunciaba Tulio al comienzo, es similar en el mundo. Para nosotros, el 50% de nuestros clientes han aumentado todo el uso de nuestros canales digitales. Es importante como tener claro que todo el 60% ya de esos clientes están dispuestos a adquirir productos 100% digital, medidos, y el 36% de los usuarios en canales digitales por primera vez. O sea, hemos tenido unos resultados importantes en esa adopción y uso digital, una categorización de nuestros canales. Cambió completamente la visión y la preferencia de nuestros clientes por los canales. Creo que con esto pues cuento como esas primeras experiencias, todo este abordaje digital, el cambio significativo en la preferencia de nuestros clientes por el uso de nuestros canales que nos está imponiendo como institución un reto estratégico distinto. Cambió la forma de abordar, de llegar al banco, y eso nos va a imponer unos retos importantes en el diseño de productos. Gracias, Gloria María. Si les parece bien, vamos a escuchar a José Luis Ventura de República Dominicana. Adelante, José Luis. Feliz tarde. Gracias, Tulio. Gracias, compañeros, por este espacio de intercambio de ideas, de prácticas en este contexto tan especial de la pandemia. Ronald, si puedes colaborarme, por favor, con el slide. Vamos a adelantarlo, por favor, ya que comentamos previamente en la presentación de Tulio sobre la institución, una institución mutualista, la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, ya fundada
desde el año 62, segunda participante en tamaños de activos dentro del sistema de ahorros y préstamos de la República Dominicana. Si vamos al punto de las medidas exitosas que trabajamos y se implementaron en el contexto de la pandemia, estamos ubicándonos en el marco del mes de marzo. Las autoridades monetarias del país dieron una serie de facilidades a todo el sistema que permitió a los actores del sector pues avanzar una serie de medidas, entre las cuales voy a destacar las que fueron desarrolladas e implementadas por nuestra institución. Ronald, por favor, si podemos avanzar un poco más. Otro slide, por favor. Otro más. Ahí, por favor, gracias. Aquí tenemos un listado breve de las principales iniciativas que implementamos a mediados de marzo, finales de marzo, entre las que destaco, y creo que ya hay aquí un trend común entre los diferentes panelistas, del aplazamiento por 90 días de las cuotas de préstamo hipotecario. Y aquí añado también los otros productos de la cartera de crédito, préstamos de vehículos, préstamos personales y también los préstamos para el sector PYME. A todos se les dio la facilidad de poder aplazar las cuotas, tanto intereses como capital, durante aproximadamente 3 meses. Esta facilidad fue de igual manera extendida al crédito revolvente, este crédito vinculado esencialmente a las tarjetas de crédito. En ese mismo contexto, también se implementó una extensión de la fecha límite de pago de las tarjetas de crédito, dándole un poco de respiro con unos días a partir del corte de las tarjetas. Era anteriormente 26 días, se agregaron 2 días más para llevarlos a 28. No hay cobros aplicados por comisión de avance de efectivo. Esto para facilitarle al cliente el poder tener acceso a efectivo con cargo a sus tarjetas. De igual manera, pues, redujimos a 0 el % de pago mínimo en tarjetas de crédito. Una iniciativa muy valorada por los clientes fue la concesión de un 20% de cashback en consumos realizados en farmacia. Recordemos que cuando la emergencia sanitaria se declaró en nuestros países, uno de los elementos de mayor demanda fue precisamente en el sector salud y particularmente el área de medicamentos. Y con estas medidas pues tratamos de apoyar al cliente y en sentido general a la familia dominicana con este beneficio. Se anularon los cargos por uso de cajeros automáticos en todo el sistema financiero. Esto permitió a nuestros tarjetavientes y a nuestros clientes el hacer retiros en cualquier ATM, independientemente de a qué institución perteneciera, de forma tal que se les facilitara durante estos primeros meses de emergencia sanitaria el acceso a efectivo. Se anularon las comisiones por transferencias entrantes y salientes en divisas, particularmente dólares, durante un periodo de 1 mes. Con esto destaco que es conocido en la economía dominicana lo importante el rol importante que juegan las remesas por parte de la diáspora. Y en el momento en que nos encontrábamos, pues la familia dominicana en el exterior apoyó mucho a sus familiares en el país. Y tratamos de ser parte de ese apoyo, facilitando este tipo de operaciones. De igual manera, y fomentando el uso precisamente de los canales electrónicos, de los canales alternos, pues la realización de transacciones interbancarias quedaron libres de cargos, particularmente las que son al instante. Con esto fomentando el principio de quédate en casa a los fines de realizar sus operaciones bancarias. Finalmente, se redujo a 0% el cobro por cargos por mora
otro respiro atado a, pues, a nuestros clientes y sus deudas financieras. Ronald, por favor, si podemos avanzar. El resultado de estas iniciativas fue, como esperábamos, pues para nuestros clientes un incremento en su liquidez y acceso a fondos de emergencia, de forma tal que en las primeras semanas de la pandemia en el país, pues pudieran enfrentar esos momentos de incertidumbre, de poder tomar las medidas adecuadas en cuanto a cuidar su salud y cuidar a su familia, sin preocuparse tanto sobre el tener que desembolsar o hacer los pagos inmediatos. En esto destaco que esto vino atado también a una situación de suspensión de buena parte de la plantilla laboral del país, y la medida pues sirvió de alivio en medio de una situación de mucha incertidumbre. Esperamos que al final los niveles de ansiedad y preocupación que la situación ha generado en la familia dominicana y particularmente en nuestros clientes, pues hayan sido reducidos y ya nos encontremos, como entendemos que ha sido así, en un momento más organizado para poder manejar el retomar los compromisos normales de la parte financiera de nuestros clientes. Esto nos dio también oportunidad para identificar innovaciones, y aquí pido de nuevo, Ronald, avanzar al siguiente slide. Planteamos grandes oportunidades en este contexto, como sería la liberación de recursos del encaje legal por parte de las autoridades monetarias a los fines de dinamizar tanto el sector vivienda como tal, así como la economía en general, en una medida contracíclica. Entendemos que esta oportunidad es coherente con otras liberaciones que ya la autoridad monetaria ha realizado en el pasado y pudieran servir de palanca de impulso a la nueva normalidad económica a la que estamos entrando. De igual manera, y ya pensando un poco en el trabajador informal y el profesional independiente, pues planteamos la oportunidad de nuevas formas normativas de documentar los ingresos de estos clientes a fin de incrementar la probabilidad de calificación para el financiamiento de vivienda o otro tipo de financiamiento que impulsen su dinámica económica. Destacamos también pues, el subsidiar parte de los costos asociados a los gastos legales y de adquisición, de documentación regulatoria y requerida para, en este caso particular, adquirir viviendas. Hablamos de certificación de cargas y gravámenes o certificaciones de impuestos a la propiedad inmobiliaria. Esto podemos combinarlo, hacer sinergia con una especialización de recursos humanos que apoyen, sobre todo en un ámbito virtual, al cliente para la obtención de esta documentación. Quiero añadir aquí la gran oportunidad en el caso de República Dominicana que representa las iniciativas que está llevando adelante el Poder Judicial en sus diferentes áreas y ramas, que está en medio del proceso de la emergencia sanitaria, empujando de manera muy dinámica y efectiva la virtualización de documentaciones y de procesos legales. Esto entendemos que va a significar un cambio importantísimo en la dinámica que atañe a su vez a los actores del sector de intermediación financiera. Finalmente, destacar que entendemos la oportunidad interesante para fortalecer la sinergia con los sectores inmobiliarios del país a los fines de implementar procesos integrados, entidad bancaria, entidad de financiamiento hipotecario, constructores, agentes inmobiliarios,
en procesos virtuales que permitan a su vez la gestión comercial de la venta del inmueble y del financiamiento, tanto para los adquirientes locales como también para aquellos adquirientes en otras naciones. Y bueno, con esto resumo mis aportes en cuanto a las primeras preguntas. Gracias, José Luis. Gracias. Vamos a darle la palabra a Daira de Sauri, del Banco Nacional de Panamá. Adelante, Daira. Buenas tardes. Gracias a Uniepradi por darnos la oportunidad desde esta nueva normalidad de poder comunicarnos y a la vez compartir las experiencias que hemos tenido ante el impacto de la pandemia. Hoy en Panamá estamos, el presidente decretó un día de reflexión, llegamos a los 1000 fallecimientos y realmente pues con mucha tristeza, pero realmente pues con la mirada hacia adelante de llevar a cabo un trabajo en donde nos toca reinventarnos. La resiliencia que es propia del ser humano, pues hay que ponerla en práctica. Como a todos los demás, realmente este momento que fue tan sorpresivo nos obligó a reaccionar de una manera bastante rápida en relación a los temas financieros y a la oferta que tenemos nosotros con nuestros clientes. Ronald, si puedes pasar a la página sobre las medidas y planes innovadores. Ok. En cuanto a las medidas y planes innovadores, sí debo comentarles que en el Banco Nacional propiamente nosotros, al igual con los decretos emitidos por los gobernantes y en acuerdos con la Superintendencia de Bancos, se dieron una serie de medidas en donde lo primero que nosotros hicimos fue una medida voluntaria de extender exonerar los pagos inmediatos en los primeros 3 meses. Y esto era de forma automática. Todas las personas que estaban dentro de la cartera podían acogerse a esta moratoria. En este momento nos encontramos nosotros en una regulación que cambia un poco las reglas del juego, y es que en este momento el cliente debe acercarse a la organización y en ese sentido el gobierno ha emitido una ley en la cual hasta el mes de diciembre hay una moratoria, pero en ese sentido hay que hacer la sustentación de el por qué la persona no puede pagar. Como es de una forma, ya no es automática, hemos tenido que reinventarnos porque muchos de nuestros clientes generalmente venían a nuestras instalaciones. Y tal como el ejemplo de Bancolombia, nuestros clientes pues ahora en la nueva modalidad han incrementado su contacto en el banco de manera virtual. Y nosotros hemos abierto esos canales para que ellos puedan acogerse. En el caso del Banco Nacional, y al existir en la nación panameña una ley de descuentos directos, hay muchos clientes que no están utilizando esta medida porque los que continúan con sus trabajos están bajo el descuento directo. Las empresas que se han ido a la suspensión de labores por los temas de sanitarios y los bloques que se han establecido para las empresas privadas, entonces sí han hecho
sustentación a través del Ministerio de Trabajo, que hace la inscripción de todas estas empresas y pone al servicio de la Banca Nacional el sitio de ellos para que podamos verificar que el cliente está suspendido. Pero tiene que haber una comunicación con la institución para que nosotros podamos hacer esta extensión, y sería hasta el mes de diciembre. Esto obviamente habría que revisarlo porque en Panamá, me imagino que igual que en otros países, hay bloques de apertura, y en los bloques de apertura, al incorporarse el colaborador, tiene entonces que informar al banco para poder entonces reanudar sus pagos. Nosotros internamente tenemos tres modalidades. Una es a través, todo lo llamamos préstamos modificados, pero uno lo hacemos a través de establecer una cuenta por cobrar que la mantenemos dentro relacionada a su obligación principal, y dentro de esta modalidad también tenemos los clientes que no estaban al día en sus compromisos, morosidades hasta 90 días, ese tipo de clientes, entonces se le hizo unos arreglos a su plan de pago. En las tarjetas de crédito lo que se aplicó fue la exoneración del pago mínimo, y que en el uso de las tarjetas, y eso fue un plan que extendió el Banco Nacional a sus clientes, todo lo que es consumo de supermercados, hospitales, farmacias, todo lo que era ese consumo estaba en un 0% de interés. De esta manera, de alguna manera, pues, el alivio financiero les ha llegado a nuestros clientes. En este momento el Banco Nacional tiene una afectación de clientes que están acogiéndose a estas extensiones de un 12% de toda la cartera privada que nosotros manejamos. En cuanto al mismo negocio en marcha, les tengo que decir que Banco Nacional nunca dejó de hacer los financiamientos. Nosotros seguimos tramitando los préstamos que estaban en la línea para ser registrados en el registro público. Y aunque muchas empresas cerraron, nosotros seguimos trabajando. Me parece que la primera semana en donde el registro público cerró puertas, nosotros seguimos trabajando internamente, ya que en el mes de enero nosotros habíamos establecido, fue uno de los primeros bancos que estableció con el registro público la telemática, o sea, una comunicación directa en línea con el registro, en donde no tenías que llevar documentación, y de esa manera podías trabajar en línea. Dentro de las mismas políticas, nosotros realmente hemos sido un banco bastante conservador, y estamos revisando nuestro programa de productos para poder incluir dentro de ellos a los informales. Porque de aquí en adelante, pues, mucha informalidad se va a presentar en cuanto a la ocupación de las personas, y esto lo vamos a incluir dentro de nuestros planes. También estamos llevando plazos en hipotecas hasta 35 años. Lo normal aquí era 30 años. Lo vamos a llevar hasta 35 años, ya que con muchas empresas en donde han disminuido el 50% de los salarios, se va a dar mucho el tema de que no van a tener capacidad de descuento. Ya en Panamá había beneficios sobre subsidios de vivienda. Nosotros tenemos un programa de préstamos preferenciales en donde hay subsidios hasta una vivienda con precio de 180,000. También dentro de esta modalidad tenemos el bono solidario, que es un bono que otorga el gobierno
por $10.000, que ese sería el abono inicial, y que en este momento el gobierno está haciendo el ajuste para que en vez de ser de $50.000, el monto de precio de venta de la vivienda, el beneficiario o la familia beneficiada lo pueda llevar hasta $70.000 el precio de vivienda. Dentro de la empresa privada, los agentes inmobiliarios también están presentando, y ya este era un proyecto que tiene algo de edad y que no se ha podido materializar, y es el leasing inmobiliario, por las situaciones de regulación que tenemos en donde los bancos no podemos ser los dueños de activos. Y el otro tema es el tema de los impuestos. Así que esto superado, ya hay una regulación que se está examinando para poderle dar espacio a este nuevo producto que abriría una fuente para que pudieran más panameños tener viviendas. El déficit de vivienda aquí en Panamá es de 140.000, fue la última cifra, y hay realmente mucha intención del gobierno para poder aliviar este déficit. Hay una propuesta también para crear un fondo de garantía que dé acceso a la mayor cantidad de personas, sobre todo por lo que les comentaba, que va a crecer mucho la informalidad. Y en ese sentido, el banco también está trabajando en un programa de común acuerdo con AMPIME, que es la entidad que regula las empresas y las microempresas y el emprendimiento, que se llama Banca de Oportunidades, para poder crear mayores fuentes de trabajo para emprendedores, con énfasis en mujeres y en jóvenes. El sector privado también pues está solicitando, porque el plan de hipotecas preferenciales tiene en la última escala, que es de 150 a 180.000, solamente un subsidio por 5 años. La empresa privada está pidiendo que el subsidio sea para 10 años. Dentro de este conjunto de alternativas que tenemos para dar espacio a seguir haciendo negocios, realmente pues el tema ahora mismo en Panamá, Ronald, me pasas la filmina en donde está... Daira, si te parece bien, vamos a darle la oportunidad a José Maciel y regresamos contigo en la segunda Me ronda. parece, ¿cómo no? Muchas gracias, Daira. Adelante, José Maciel, de la Agencia Financiera de Desarrollo de Paraguay. Muy buenos días a todos. Saludo a todos los colegas que me precedieron. En primer lugar, querría agradecer a doña Pradi por la oportunidad de dejarme hablar sobre la Agencia Financiera de Desarrollo y comentar un poco nuestra experiencia en el crédito para la vivienda. La Agencia Financiera de Desarrollo nació en el 2005 con básicamente dentro de un contexto de reforma a la banca pública. Podemos pasar a la siguiente lámina, donde lo que se buscaba es fondear a las entidades financieras para que éstas tengan recursos de largo plazo. En ese momento, en el 2005-2006, se estaba saliendo una crisis financiera muy fuerte y el mercado era marcadamente cortoplacista. Entonces, con la acción de la AFD, digamos, pudimos cambiar un poco esta mentalidad cortoplacista y para darte una medida o del impacto que tuvo la AFD, en el 2006, la cartera de créditos con plazos medianos y largos, más de 3 años, digamos, apenas era el 9% del total de la cartera. Luego de estos 14 años de acción del rol de la AFD en el sistema financiero, se pudo modificar esa posición, y hoy día los préstamos de más de 3 años ocupan el 45% del total de la cartera del sistema financiero.
Evidentemente, esto no es solo mérito de la AFD, sino que también hubo muchas políticas fiscales, monetarias, financieras desde el 2003 hasta la fecha que han logrado tener una estabilidad macroeconómica y un sistema financiero regulado y solvente, que también ayudó a que las empresas y la banca se concentren en el largo plazo. Recordemos que la Agencia Financiera de Desarrollo es una banca de segundo piso y su acción se ve reflejada a través de las entidades financieras con las que opera. Y por eso es importante este contexto, porque el crédito hipotecario prácticamente nace de la mano de la banca privada, que con los recursos que proveyó la AFD empezó a desarrollar este mercado. Si bien existían recursos, estos eran a corto plazo y no eran suficientes. Entonces, con eso pudimos ampliar una cartera que era prácticamente nula hace unos 14 años atrás a un 4%, que es más o menos lo que hoy ocupa la cartera de hipotecaria de viviendas dentro del sistema financiero. Como se dan cuenta, estos números son aún muy pequeños, es aún muy incipiente acá el mercado del crédito hipotecario en Paraguay, pero bueno, estamos aprendiendo, estamos tratando justamente de participar en estos eventos como para poder aprender de nuestros vecinos de la región y tratar de mejorar nuestra performance. Algunos de los productos que la AFD lanzó como para mitigar el tema de los efectos del COVID-19, podemos mencionar en primer lugar que la banca privada actuó casi de inmediato, sin esperar, digamos, algún recurso del Estado o de la Agencia Financiera de Desarrollo. Lo que hicieron fue, lo que la mayoría ya comentó, pasar las cuotas de los préstamos de marzo, abril, mayo, junio al final del préstamo, esperando que la AFD pueda a lo mejor acompañar eso con aquellos préstamos en los cuales estaban fondeados con los recursos de la AFD. Lamentablemente no pudimos hacer esto por restricciones legales, pero sí, como son nuestras aliadas y como tenemos tan buena relación, lanzamos un producto que le llamamos ProReactivación, que básicamente lo que hizo fue proveerles de liquidez para que estas entidades puedan aliviar, digamos, el flujo financiero negativo por el efecto de pasar estas cuotas al final del préstamo. Tuvimos muy buena colocación, digamos, con ese producto y finalmente recuérdense que el 50% de todos los recursos que están destinados a financiamiento de la vivienda son proveídos por la AFD. Entonces fue bastante importante la ayuda que pudimos brindarle en este sentido. Por otra parte también lo que hicimos fue apoyarles en la reestructuración de los créditos concedidos con recursos de la AFD a fin de extender los plazos, sin modificar las otras condiciones del préstamo, de tal manera aliviar también las cargas financieras de la familia, puesto que de esta manera las cuotas de los pagos fueron menores. Esas son las dos medidas principales que tomamos con respecto al COVID. La siguiente lámina, por favor. Cuando hablamos acá de innovaciones o enaltecedores para apoyar o consolidar el crédito a la vivienda, sobre todo en los sectores de menores ingresos, pues, en primer lugar hay que mencionar que la AFD ha puesto un producto destinado a financiar la oferta inmobiliaria. Pues históricamente la AFD se concentró en financiar la demanda. En eso hemos sido bastante exitosos, pero bueno, este año también quisimos trabajar en fomentar el desarrollo de viviendas, sobre todo aquellas viviendas destinadas al sector de ingresos medios, y para ello pusimos a disposición de la banca un producto denominado Prodesi, que es destinado a los desarrolladores inmobiliarios. Lamentablemente vino esta pandemia y realmente tuvo muy poca ejecución este producto. Por otra parte, lo que también estamos llevando adelante con el plan de reactivación económica post-COVID-19 es un fondo de garantía para vivienda, algo que también ya mencionaron los colegas, que algo nuevo para Paraguay. Tenemos sí un fondo de garantía para pymes que está funcionando relativamente bien, pero esto para vivienda es algo nuevo. Lo que se pretende es, con esto es impulsar decididamente el financiamiento a la vivienda. Si es posible duplicar lo que estamos haciendo hasta ahora, de tal forma a financiar unas 12 a 15 mil viviendas en los próximos años. Pero algo que vemos nosotros, y que debemos aprender justamente acá de todos los colegas de la región, son ajustes que debemos hacer a nivel normativo, a nivel legal, estructural, a nivel crediticio, que nos ayuden a
dar más impulso al crédito al sector hipotecario. Resulta que, como le comenté antes, el crédito hipotecario recién es muy nuevo en Paraguay, entonces hasta hoy día no se ha ajustado, digamos, la regulación a las características especiales que tienen los créditos hipotecarios. En la parte de la superintendencia de banco, por ejemplo, hace falta algunos ajustes a las medidas de regulación bancaria para que impulse este financiamiento. Por ejemplo, menores exigencias de previsiones, menores exigencias documentales, ponderaciones diferentes para todo lo que sea crédito para la vivienda, que las tasaciones tengan un mayor plazo de validez, en fin, cosas que van a ayudar, digamos, a facilitar y a abaratar también los costos. Por otra parte, tenemos algunos ajustes de medidas estructurales, legales, que tienen que ver con los registros públicos, por supuesto. Hoy día es muy lento la inscripción de una hipoteca. E igualmente, es muy lenta la ejecución de una hipoteca, de un crédito que falló. Las instancias judiciales no tienen la agilidad necesaria. Finalmente, eso es contraproducente y desanima al desarrollador inmobiliario. Las municipalidades también deben mejorar, digamos, los plazos para otorgar los permisos constructivos. En fin, son medidas, digamos, que deben ser llevadas adelante para mejorar esto. Y por último, también algunas medidas de carácter crediticio, que básicamente serían importantes para mitigar los riesgos, tanto del sector constructivo como riesgo de financiamiento. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de lo que ya mencionamos antes, un fondo de garantía o seguros de desempleo o otro tipo de seguro de pago de cuotas fallidas. En fin, un tema muy importante es la necesidad de homogeneizar los contratos hipotecarios. Acá prácticamente cada escribanía hace un contrato, digamos, de acuerdo a sus criterios y no tenemos contratos homogéneos, lo cual dificulta el poder, digamos, juntar la cartera de créditos de vivienda para titularizarlo. Son cosas, digamos, que a lo mejor ya están resueltas en otros países, pero nosotros todavía debemos trabajar en ello para poder dar ese impulso que necesitamos. Con esto acabo esta parte, Tulio. Gracias. Gracias, José. Queremos invitarlos para que los comentarios, las preguntas que tengan para los panelistas, los pueden hacer el favor de escribirlas a través del chat de esta herramienta y de esta manera poder compartírselas con ellos y obtener sus respuestas. Vamos a esta segunda ronda. Ya hablaban muchos de ustedes en cuáles podían ser los mecanismos y los vehículos que permiten innovar. Hablaba Enrique Margain de seguros de crédito de la vivienda. Algunos de ustedes hablaban de fondos de garantía. Otros hablaban de qué mecanismos pudiéramos emplear para capturar e identificar mejor la calidad de la información de las personas e identificar tanto sus ingresos formales como sus ingresos informales. Y en ese sentido, en esta segunda ronda, me gustaría darle la palabra a Enrique. Enrique, tú empezabas a platicarnos el esbozo de cómo estás visualizando estos mecanismos que enaltezcan o que innoven en el mercado hipotecario y adicionalmente también cómo esos mecanismos y esos vehículos podamos establecerlos y articularlos para el sector de ingresos mixtos. Entonces, le damos la palabra a Enrique Margain. Así, muchísimas gracias. Y voy a compartir la pantalla, por favor. Un segundito. Ok. Ahí lo pueden ver, ¿verdad? Ok. Bueno, primero que nada, quisiera hacer una referencia. En México, pues el 41% de la población económicamente activa, llamamos que están afiliados porque cuentan con un programa de vivienda, ya sea otorgado por el Infonavit, por el Fobiste o por otros colectivos que le llamamos como Pemex, que la compañía petrolera mexicana o la Comisión Federal de Electricidad, que tienen programas de vivienda. Ustedes saben que el Infonavit, pues básicamente da crédito a los trabajadores del sector privado y de alguna manera se va ahorrando en su fondo de pensiones. Hay una parte para vivienda que se aporta el 5% del salario del trabajador de forma mensual. Igual el Fobiste, pero orientado hacia los trabajadores al servicio del Estado.
y el 60%, 59% es un mercado de no afiliados, donde están pues, los independientes, los empleados estatales y municipales, aquí entran los empresarios, los microempresarios, la economía mixta y lo que llamamos el mercado de informales. Lo que sucede es que la estructura de afiliados, pues básicamente hay productos hipotecarios, cofinanciados, el acceso al crédito hipotecario pues es relativamente fácil, loan to values altos, se aprovechan los saldos de su cuenta de vivienda, se tienen créditos cofinanciados, hay una gran accesibilidad al crédito hipotecario. Y donde está el reto, y creo que aquí lo han dicho muchos de mis compañeros, es en la parte de los no afiliados, en la parte no de independientes, de empleados estatales, aquellos sobre todo que pueden comprobar sus ingresos, aunque hay mucho más variabilidad que en la parte de la parte de arriba. Y sobre todo ahí es donde está el reto y donde tiene que venir la innovación. Y nosotros identificamos un segmento que es la economía mixta. Son aquellas personas que si bien tienen un ingreso, pero muchas veces la mayor parte de sus ingresos viene vía propinas, viene en efectivo, que cuando piden un crédito hipotecario a la banca comercial y donde la banca comercial el 70% lo otorga al mercado de asalariados, de los créditos hipotecarios al mercado de asalariados y el 30% a la parte, digamos, del segmento de no afiliados, pero generalmente de mayores ingresos, arriba de $350 mensuales. Y lo que hay una innovación que hemos venido trabajando, que es cómo atender esta parte de economía mixta, donde el ingreso primario vemos que lo podrían comprobar a través de métodos tradicionales como pueden ser los recibos de nómina, estados de cuenta, declaración de impuestos, y hay una parte del ingreso complementario que se tienen estudios socioeconómicos donde se va a la fuente del empleo para identificar dónde está, cuánto es lo que percibe día con día, y hay un modelo de inferencia de ingresos basada en información de buró, y acá lo que se requiere es que haga hit en buró, no que tenga un historial crediticio amplio, sino nada más que haga que se dé el hit en buró. Y acá la idea es atender un mercado de trabajadores con baja penetración en la banca, que la mayor parte de su ingreso puede provenir de ingresos no comprobables, y que se puede combinar inclusive para gente que tiene un ingreso muy pequeño. Hay gente que puede estar afiliado al Seguro Social, pero con un ingreso muy bajo y la mayor parte lo recibe vía propinas o vía ingresos en efectivo. Acá lo que estamos buscando es atender ese segmento de la población que pueden ser, y en todas las economías que están aquí representadas existen, meseros, trabajadores con actividades relacionadas al turismo, que la mayor parte de sus ingresos lo reciben vía propinas, comisiones, vendedores, profesionistas independientes, que reciben una parte fundamental en efectivo. Entonces, este modelo lo que plantea es no solo incorporar el estudio socioeconómico y un modelo de inferencia de ingresos, sino también enaltecedores que hemos venido trabajando con la Sociedad Hipotecaria Federal, que es parte de la banca de desarrollo, y lo que nos permitiría es poder otorgar financiamientos a una tasa competitiva y sobre todo con un enaltecedor de crédito como es el seguro de crédito a la vivienda. Y lo que estamos pensando es poder llegar hasta financiamientos del 90% del valor de la propiedad. Entonces, este esquema en lo que consiste es un ingreso primario y un ingreso que pueda comprobar. Segundo, un ingreso complementario que se basa en un estudio socioeconómico y en un modelo de referencias de estimación de ingresos con base en información de buró, y una combinación de ver cuántas veces le podemos prestar lo que nos pudo comprobar con su ingreso primario, con su ingreso comprobable. Acá estamos hablando de un mesero hasta una persona que a lo mejor es dueño de un Uber. Queremos complementarlo, queremos gente que tenga un trabajo tal vez en las mañanas donde te pueda comprobar a través de un recibo de nómina y complementarlo con un ingreso donde tal vez no pueda comprobar los ingresos, pero a través de estas alternativas el poder dar un financiamiento amplio
y un financiamiento que pueda ser, que pueda realmente llegar a un número muy importante de la población. La verdad es que la Sociedad Hipotecaria Federal ha estado muy, muy involucrada con donde verdaderamente si llegamos a encontrar este mecanismo, cómo poderlo masificar, el darlo a una gran parte de la población no afiliada, será un éxito para el acceso al financiamiento vía un crédito hipotecario. Entonces, esto es lo que hemos venido trabajando. Definitivamente creo que va a ayudar mucho también como fuentes de información, tener información de buró de crédito, información de, por ejemplo, cómo se pagan las rentas, los servicios, los impuestos. Creo que hay muchos mecanismos que nos ha faltado desarrollar en muchas economías y que tienen que ver cómo atender de una manera muy eficaz a estos segmentos de la población. Yo con eso me quedaría, Tulio, y la verdad es que estamos muy entusiasmados en poder implementar un modelo como este en México. Enrique, muchas gracias. Yo creo que el gran reto es, como decías tú, darle escala a este tipo de productos, que estén alineados todos los incentivos, no solamente en términos regulatorios, sino en términos de vehículos financieros que permitan entonces encadenar todos los eslabones del ecosistema de financiamiento para atender este segmento de mercado. Te agradezco mucho, Enrique. Y ahorita me gustaría en las preguntas un poco profundizar más en este seguro de crédito a la vivienda que mencionabas como un vehículo que puede ser un enaltecedor del crédito hipotecario para este segmento de la población. Perfecto. Quisiera darle la palabra a Gloria María Correa. Hemos platicado mucho con ella de los procesos de digitalización que está haciendo Bancolombia. Bancolombia ha sido un ejemplo en América Latina de cómo ha trabajado en digitalizar toda la cadena de valor con respecto al otorgamiento de las hipotecas y también en cómo ellos han venido evolucionando, reflexionando, pensando cómo poder atender de mejor manera nuevas fuentes de información, así como lo planteaba Enrique, que permita identificar estos ingresos complementarios de los ingresos formales que tienen las familias colombianas. Entonces me gustaría, Gloria María, si nos pudieras hacer favor de compartir lo que ha venido haciendo Bancolombia y cuál es tu visión a futuro de cómo llevar a cabo estos procesos de innovación. Gracias. Sí, nosotros hemos, yo creo que aquí es importante para nosotros ponernos, nos pusimos 3 pilares importantes que consideramos deben funcionar bien para poder avanzar en la dinámica del negocio. El primero, digamos, conectando un poco con la ronda anterior, no frenar los créditos. Y eso nos impuso, si quieres, adelante, por favor. Siguiente. No, hacia atrás. Ahí. Entonces, eso nos impuso, digamos, un reto importante y era monitorear lo que nosotros denominamos en Bancolombia la tubería. Si quieres, regrésate, por favor, o adelanta, ahí. Déjamela ahí, por favor. Monitorear la tubería. ¿Qué significa monitorear la tubería? Es esos créditos que están en proceso. Entonces teníamos 3 pilares. Uno, no frenar los créditos. Segundo, hacerle un monitoreo importante a la tubería para evitar los desistimientos de esos créditos. Y el tercer pilar era impulsar la colocación nueva. Con una serie de estrategias también relevantes. Entonces, cuando hablamos de no frenar los créditos, ahí empezamos a generar una serie de estrategias importantes, como todos los esquemas de asesoría remota, de venta y en las salas de venta de nuestros desarrolladores o constructores, acompañándolos en todo ese proceso de venta remota, nuevas formas de hacer los avalúos. Mediante mecanismos más eficientes, de mecanismos remotos y de georreferenciación para poder adecuar, hacer los avalúos o la tasación a esos inmuebles. Avanzamos en un proceso de solicitud digital. Entendemos que la cadena es bastante extensa. Vamos por partes. No tenemos todo el end-to-end de la cadena del proceso digitalizado, pero
estamos trabajando en unos componentes sensibles de la digitalización del proceso. Uno de ellos, el proceso de escrituración y validación de todos los actores que intervienen en la minuta digital. Todo el tema en Colombia ha empezado a operar el registro electrónico, o lo que se denomina en Colombia el REL. Entonces, es como empezamos a empatar todo ese proceso de escrituración con el modelo de registro para hacer eficiente todo el proceso. Y empezamos también eso con un trabajo, yo lo diría como todo ese trabajo enaltecedor, digamos de esos enaltecedores, y es pensar en el diseño de los nuevos planes de amortización ajustados a esta realidad, que nos va a implicar seguramente hacer unas propuestas de regulación, y ya lo tenemos mapeado, ya empezamos todo a mover la regulación en torno al diseño de unos planes adecuados a unas nuevas situaciones y que además contemplen no solamente planes para el momento de la originación del crédito, sino también planes que acompañen y que promuevan ese buen hábito de pago de nuestros clientes, que contengan estímulos que nos permitan a nosotros tener buenos hábitos de pago. Cuando me refería a monitorear la tubería, quiero compartirles de manera pues importante lo que significa la analítica, la fuente de información transaccional al servicio del control de la tubería y el evitar los desistimientos de nuestros clientes cuando inician un proceso de crédito hipotecario, que es algo bastante relevante hoy para evitar que se caigan los negocios de esos constructores que ya llevan un proceso pues importante. Ahí entonces ponemos nuestra analítica al servicio, si avanzas una por favor, para monitorear variables de esa tubería, cómo se está comportando la variable de no pago, la variable transaccional, cuántos de esos clientes son, de esas solicitudes son empleados con información y con transacciones que respalden esa actividad que están teniendo, cuántos son, digamos, profesionales independientes, jubilados o socios dueños de empresa. Entonces, realizamos un monitoreo bastante importante con nuestra analítica que nos lleva a poder anticipar con nuestros constructores o con nuestros clientes planes adecuados que nos permitan, digamos, ofrecerle no solamente un plan de amortización específico de acuerdo a esa evolución de su ingreso, sino también poder no dejar para etapas tardías el aviso de generar pues, alertas tempranas de cara al constructor. Ahí nosotros en eso entonces ponemos para poder trabajar con esos grupos de población que son más retadores en el tema de identificar ingresos, trabajamos, entonces ponemos al servicio toda nuestra analítica, como les decía al comienzo, Bancolombia es un banco con más de 14 millones de clientes, con más de 270 millones de transacciones mensuales, entonces que nos genera una información importante de la transaccionalidad de nuestros clientes, que la llevamos al ejercicio de los procesos de crédito y del monitoreo y la vigilancia de esos clientes. Con base en esa analítica sobre estos clientes, generamos preaprobados, estamos generando preaprobados también basados en información de buró, como lo mencionaba Enrique, con estimador de ingresos. Conectamos productos como, por ejemplo, nuestro código QR, que es un medio de pago, un canal de pago para
empezar a capturar información de todos estos clientes y poderlo poner al servicio de esa información preaprobada para otorgarles a estos clientes preaprobados para créditos hipotecarios. Utilizamos también la base de entrega del gobierno de subsidios, que ahí hemos empezado a bancarizar de manera importante en Colombia una base de población que la teníamos perdida en el radar, nosotros las entidades. Empezamos a capturar una información, nos ha permitido, Bancolombia ha sido uno de los bancos líderes en acompañar al gobierno a entregarle esas ayudas a esas familias y hemos podido mediante productos, digamos, sin ningún costo, 100% digitales, bancarizar esas familias y empezar a acompañarlos y a rastrear esa transaccionalidad que nos va a permitir irlos llevando hacia una evolución del portafolio con ellos, a crecer con ellos en ese portafolio. Obtenemos fuentes de información importantes también de las fiduciarias. Cuando nuestros clientes empiezan en un plan de pago a través de un mecanismo fiduciario, obtenemos también esa información que nos permite poder luego saber qué tan regular y constante son esos ingresos y poder generar esos preaprobados de vivienda. Muchas gracias, Gloria María. Si les parece bien, vamos a seguir con Quiero pedir una disculpa a Carol de Martínez porque en la primera ronda, error mío, no le di la palabra. Te pido una disculpa, Carol. Mi corazón siempre está con el FHA y con Guatemala. De veras, te la pido, pero si te parece bien, yo creo que una de las características fundamentales de la FHA es el otorgar ese tipo de seguros de crédito a la vivienda, ese tipo de seguros de desempleo, que hoy se vuelven herramientas muy útiles e indispensables para poder atacar los efectos financieros de la pandemia, fundamentalmente en su implicación que tiene con el empleo y cómo estas personas o han perdido temporalmente el empleo o han tenido una reducción de ingresos o, en su caso, tendrán la posibilidad nuevamente en los próximos meses de poder recuperarlo. Carol, te doy la palabra y nuevamente te pido una disculpa. No hay pena, Tulio. Muchísimas gracias por la invitación al foro. Temas muy interesantes y ver cómo hay oportunidades de desarrollo siempre en países como Paraguay, que este es un esquema que le puede interesar mucho al país. Nosotros como FHA, si quieres avanza, Ronald, ¿quiénes somos? Somos un facilitador para que las personas obtengan un crédito hipotecario asegurado para la adquisición de vivienda. Adicionalmente, pues es importante hacerles saber, FHA es una entidad con 59 años de existencia. Fue creada para otorgar un seguro al banco para el crédito que se le otorga al comprador. Adicionalmente, en el año 2013 se generó el seguro de desgravamen, se le llama aquí, con ausencia involuntaria y temporal de generación de ingresos, que no es más que un seguro de vida, un seguro de desempleo y que también tiene una cobertura de invalidez. ¿Qué es lo que hemos logrado ahorita? La siguiente, Ronald, si eres tan amable. ¿Qué medidas para enfrentar los efectos de COVID? Hacia nuestros deudores, los deudores de los bancos y nuestros asegurados, que son los bancos y las personas individuales, hemos dado una ampliación a la cobertura de desempleo. La cobertura de desempleo paga hasta 6 cuotas a los bancos. Con esto, ¿qué logramos? Que las personas en este momento no tengan que pedir diferimientos de pago. Como una condición, una medida temporal y especial por COVID-19, se están otorgando 2 cuotas más para pagarle al banco, con lo cual estamos ayudando no solo al deudor, sino también a la entidad financiera, porque en lugar de diferir las cuotas, tiene 8 cuotas que sabe que FHA le va a pagar. Adicionalmente, se generó la cobertura de suspensión de contratos de trabajo. En nuestro país esta figura era muy poca, pero la pandemia pues vino con innovaciones en el medio
Y nos dimos cuenta que cuando empiezan a entrar los reclamos, muchas personas no solo era porque habían perdido su empleo, sino porque tenían una suspensión de contrato de trabajo. Entonces se tomó la decisión también para apoyar al sector bancario y a los deudores a darles 2 cuotas como pago de su crédito. Si la suspensión de contrato se vuelve desempleo, se le van a pagar las 6 cuotas que están normadas, con lo cual también ayudamos a la persona con sus 8 cuotas. Para los trabajadores independientes se dio una cobertura temporal para las personas que son personas que emiten facturas profesionales independientes. Se les van a pagar 3 cuotas mensuales de su crédito y los diferimientos de pago. Al principio, las personas, las entidades financieras otorgaron diferimientos de pago, lo cual también se autorizó que podían hacerlo, con lo cual si le difirieron los bancos, fuera diferente la estrategia de cada banco. Algunos difirieron 2 meses, otros 5 meses, que fue el plazo máximo autorizado por la Superintendencia de Bancos de marzo a agosto. Algunos bancos no hicieron los 5 meses, otros solo hicieron 2. Entonces nosotros podemos apoyarlos pagándoles esos diferimientos de pago, o los diferimientos de pago se pueden llevar a una ampliación del plazo, porque los diferimientos se pasaron al vencimiento del plazo. Pero nos encontramos con que habían créditos que vencían en el año 2020 o 2021. Entonces, no podía la persona, estando en medio de la pandemia, poder cubrir esas cuotas de aquí a diciembre. Entonces, también se está generando la ampliación de los plazos, que va a poder ser de 12 a 60 meses para estos diferimientos de pago que vencen en los próximos meses. La siguiente. A las entidades financieras, ¿cómo las estamos apoyando? Pues se autorizó que dieran esperas o diferimientos de pago. Un periodo de gracia para la emisión de los seguros, pues como mencioné al inicio, FHA es una entidad aseguradora que para asegurar el crédito al banco, el deudor que ya empezó a pagar debe de estar al día en sus pagos. Aquí se está otorgando un periodo de gracia en el cual le vamos a emitir el seguro, aunque el deudor esté en mora 90 días. Se suspende el cómputo de la mora. Esto afecta a los bancos en el sistema financiero, pues como en todos los países, pero FHA lleva una normativa y una estricta vigilancia sobre la mora de los bancos y se les apoya con la gestión del cobro. Estos entra en suspenso el cómputo de la mora para no afectar a los deudores. Pueden ampliar los plazos, como ya mencioné, y también hay una extensión de plazos para la presentación de los procesos judiciales. Esto se refiere a que igual FHA tiene una normativa en la que le pone un tiempo determinado a las instituciones financieras para que presenten sus demandas. Al no presentar la demanda en tiempo, ellos pierden el derecho de presentar su reclamo al FHA. Entonces, estos plazos se están ampliando hasta el 31 de diciembre del año en curso. Eso sería las medidas que se han tomado, que son medidas muy importantes. La siguiente, Ronald, que nos vienen a impactar en los programas de financiamiento de vivienda, dándole una certeza a las entidades financieras, porque se dan cuenta que ellos no les pagó el deudor las cuotas, pero sí las pagó el FHA, con lo cual van a tener un menor nivel de morosidad y tienen un menor impacto realmente en cómo administrar esos diferimientos de pago. Y hay una disminución evidente en la pérdida de la vivienda. ¿Qué fortalezas para consolidar el financiamiento de la vivienda debemos tomar? Pues nuevos proyectos con respaldo del FHA. Nosotros invitamos a todos los desarrolladores en Guatemala para que participen de FHA y hoy por hoy nuestra principal fortaleza va a ser el poderles demostrar la solidez de la entidad y que podemos afrontar una crisis como esta. Las entidades, cuando presentan el reclamo del seguro de hipoteca, se le garantiza al banco que se le va a pagar el 100% del saldo del capital, 18 meses de intereses, costos judiciales e impuestos.
y los compradores de vivienda pues pueden adquirir el seguro de vida y desempleo. Esta es nuestra principal fortaleza realmente, porque se pueden, las instituciones hoy por hoy pues no enfrentan una dificultad tan grande con las carteras FHA, porque el FHA está pagando las cuotas de los créditos. Yo me quedaría ahí. Carol, muchas gracias. En este orden de ideas, están haciendo preguntas en el chat. Hay una pregunta para Enrique Margaña que la vamos a contestar al final, que la hace Jimena Aguirre del Ecuador, de Mutualista Pichincha, en donde ella nos pregunta es, ¿cómo se tiene que asumir o quién va a asumir el costo de los estudios socioeconómicos para poder validar los ingresos complementarios o informales, como le llamaba Enrique, de los clientes, considerando que muchas veces estos segmentos se encuentran en el nivel más bajo de ingresos y claramente pues el tema de costo implica un elemento importante en ese segmento, y ahorita le pediríamos al final a Enrique que nos haga favor de contestarla. Estamos cerrando. Yo le pediría a José Luis si nos pudiera en los próximos 2 minutos dar sus conclusiones de cómo ya él un poco nos relataba y nos mencionaba cómo poder inferir las estrategias financieras que se están haciendo con los clientes que participan en las pequeñas y medianas empresas, para que a partir de un conjunto y un paquete de información básica lo pudiéramos extrapolar esa misma metodología al segmento de trabajadores en economías mixtas o informales. Entonces, nos gustaría tener un comentario final de tu parte, José Luis. No, pues muy breve, Tulio. Es simplemente que estaríamos pues sintetizando la información del solicitante en base a toda la prueba documental que pueda dar en cuanto a generación de ingresos, incluyendo documentación gráfica, fotografías, levantamiento de inventarios, facturas aún informales que pudiera presentar, órdenes de compra de suplidores, pedidos, todo lo que permita construir un estado simplificado de ingresos de este solicitante en el ámbito informal. Luego, este tipo de información se pudiera utilizar como constancia propiamente de ingresos y sumado a la garantía hipotecaria del inmueble a adquirir, pues pudiera darnos la oportunidad de evaluarlo acorde a los estándares y normativas que aplican en el sector. De igual manera, aquellos que aún siendo informales tienen ya un historial de bancarización, evidentemente sería mucho más sencillo en ese sentido. Creo que en esto estoy resumiendo el caso de los informales. Muchas gracias, José Luis. Gracias por tu participación. Me gustaría también un comentario final por parte de Daira, del Banco Nacional de Panamá. Ella ya nos hablaba de cómo ha sido la composición y cómo han sido las medidas de reactivación en el caso del Banco Nacional en su país, y sobre todo cómo han venido ellos identificando la posibilidad de flexibilizar las medidas de gestión de riesgos en el perfil de los clientes que pudieran en su caso contratar una hipoteca. Taira, si nos pudiera hacer favor de darnos un comentario final. Sí, en efecto, en función de poder favorecer a los clientes, potenciales clientes que tenemos con mucha deseo de tener una vivienda digna, y por ser una entidad del Estado, nosotros realmente pues estamos apoyando toda la gestión que a nivel de gobierno se hace en impulsar más estos planes para que, además del bono solidario, en el programa de intereses preferenciales, que básicamente son subsidios que da el Estado por un periodo de tiempo para la obtención de la primera vivienda, nosotros estamos identificando dentro de el pipeline que tenemos, que aún no se ha terminado de construir, pues todas las personas que están en este momento afectadas, y le estamos poniendo en un análisis para poder darle respuesta a ellos en el momento en que las viviendas estén construidas. Además de, como dije anteriormente, estamos flexibilizando plazos y los mismos perfiles de clientes, porque la institución como tal no tenía el perfil de los
emprendedores o de personas independientes para poder calificar. Así que con esta apertura, el banco va a poder apoyar más la obtención de viviendas. Definitivamente el COVID no vino con un manual de instrucciones, nos tenemos que reinventar y estamos realmente comprometidos aquí en el Banco Nacional para poder acompañar a la población en la solución de sus temas económicos, obtención de vivienda, de créditos, potenciar la calidad de vida que el panameño merece. Muchas gracias, Daira. Gracias por tu participación y gracias al Banco Nacional de Panamá por siempre estar presente en Junipravi. Gracias a ustedes. Me gustaría también un comentario final con José Maciel. José ya nos esbozó a partir de la Agencia Financiera de Desarrollo del Paraguay cómo participa e interactúa como con los intermediarios como banca de segundo piso para poder identificar esta construcción de fondos de garantía y eso permita la reactivación de la economía y la reactivación del mercado hipotecario. Entonces, nos gustaría un comentario final de tu parte, José, si eres tan amable. ¿Cómo no, Tulio? Bueno, el enfoque en Paraguay, como yo comenté anteriormente, de la Agencia Financiera de Desarrollo, está orientado hacia la demanda. En este sentido, tenemos un producto que es denominado Primera Vivienda, que va destinado a los sectores de menores ingresos, con tasas realmente concesionales y que lo que busca es dar vivienda a aquellos sectores con ingresos de hasta 4 salarios mínimos, que equivalen más o menos a $1.300, para comprarse vivienda de hasta $40.000. Esto va a ir de la mano con un programa que está lanzando el Ministerio de la Vivienda, que es también para ayudar a los segmentos de la clase media con unas soluciones de mercado, porque siempre va a ser financiamiento a través de la banca privada. Y creemos que con proveerle de mayor recursos a estos programas que ya estamos ejecutando desde hace unos años y que son bastante exitosos, podemos llegar a una gran parte de la población que necesita hoy vivienda. Y por otro lado, hay un punto importante que vos estabas mencionando sobre el tema de ¿qué podemos hacer para obtener información? ¿Verdad? Bases de datos que nos puedan servir. Creemos que un tema muy importante que se está dejando de lado es el uso de las nuevas tecnologías, sobre todo incorporando información de las redes sociales. De tal forma, tener el conocimiento sobre los gustos de la población, la preferencia de la gente sobre la demanda que existe hoy día, y que creemos que es una base muy importante que está siendo dejado de lado. Y que, bueno, es un tema que nosotros acá estamos viendo cómo impulsar y cómo tener de alguna manera, capturar esa información para poder usarla en nuestros procesos. Muchas gracias de vuelta por la participación, muy amable, y bueno, esperemos estar en contacto en otra oportunidad. Muchas gracias, José. Estamos concluyendo, ya mencioné una pregunta de nuestra amiga del Ecuador, hay otra pregunta del Fondo Social de Vivienda de El Salvador, de Luis Ventura, en donde seguramente yo creo que va más dirigida a Gloria María, que nos platicaba del proceso de digitalización, en donde nos pregunta cuáles consideras que son los puntos claves para todo el proceso de digitalización en la cadena de valor de los créditos hipotecarios. Si les parece bien, le damos la palabra a Enrique Maigán. Ya habíamos comentado esta pregunta que nos hacían de cómo asumir o en su caso transferir el costo de los estudios socioeconómicos para familias de bajos ingresos con ingresos mixtos. Enrique, si eres tan amable de contestar. Sí, tiene mucha razón. Los gastos que tienen que ver con los estudios socioeconómicos son muy altos. Acá lo que tenemos pensado es que el gasto de originación se difieren en la vida del crédito y la estimación de ingresos realmente cuando va a variar, cuando tiene una variación importante respecto a lo declarado por el cliente, es cuando vamos a hacer el estudio socioeconómico. Entonces, tiene que estar muy bien calibrado digamos, el modelo de estimación de ingresos. Aparte de todo, es muy importante minimizar los gastos asociados a la originación, porque aquí lo que sucede muchas veces cuando se diseñan este tipo de productos es que por un lado tienes el principal insumo que lleva una hipoteca, que es el costo de fondeo. Vas a tener un seguro de crédito a la vivienda. Vas a tener un costo del estudio que lo vas a aplicar a un universo. Comisiones, los cargos por riesgo que son mucho más altos, pero lo que estamos buscando es que la tasa de interés sea sumamente competitiva, que no sea muy diferente a la tasa de interés respecto de un modelo tradicional
donde no considera ingresos que el cliente no puede comprobar. Entonces, tiene que tener ese componente, porque si no, volvemos a lo mismo, un crédito demasiado caro con un pago por 1,000 muy alto, que termina siendo una línea de crédito muy pequeña y que no termina favoreciendo para armar un producto a gran escala. Entonces, estamos bien modelando esa parte, pero yo te diría que no más del 30-35% de los casos llevarán un estudio socioeconómico. Gracias, Espero haber contestado la pregunta. Gloria María, si nos puedes compartir cuáles son estos aspectos claves en los procesos de digitalización en el otorgamiento de una hipoteca. Bueno, yo lo resumiría, digamos, tiene como varias, 3 partes. Una primera son procesos que acompañen la regulación digital clara, tener muy claro, muy mapeado y de cara a todos los actores intervinientes en la configuración y en la confección de una hipoteca, por decirlo así. El tema de seguridad, el tema de ciberseguridad y seguridad es clave, es un pilar fundamental para el manejo de la información, el manejo para no vulnerar la confianza de ninguno de los actores. Eso viene acompañado de un tercer punto importante, que es el tema de adopción y el uso digital. La cercanía de nuestros clientes de todos los segmentos con todo el modelo digital. Considero que podríamos enmarcar los retos de la digitalización en un buen marco regulatorio. Dentro de ese marco regulatorio, todo ese tema, el tema de la seguridad y el tema de la adopción y uso digital. El acompañamiento, la formación para la adopción y el uso digital. Gracias, Gloria María. Aquí hay otra pregunta que va más dirigida a Carol. Aquí lo que dice es que hoy las medidas para poder atender la contingencia de la pandemia hizo que gran parte de los clientes en los portafolios hipotecarios utilizaran hasta las 6 mensualidades, porque ya habían utilizado anteriormente, de lo que es el seguro de desempleo. ¿Cómo está visualizando el FHA? Y yo le preguntaría a todos los miembros del panel si va a haber una ampliación del seguro de crédito que tradicionalmente en una hipoteca cubre solamente hasta 6 mensualidades. Sí, en caso de desempleo se les va a cubrir 2 cuotas más, se van a cubrir 8 cuotas en total, 2 mensualidades más, y está la opción para que puedan ampliar su plazo o reestructurar el crédito una vez que se le hayan pagado las 8 cuotas y la persona siga desempleada, va a poder reestructurar el crédito ya no solo con una ampliación nada más de plazo, sino que puede incorporar nuevos participantes del núcleo familiar dentro de la operación para tener mayor soporte, y se van a flexibilizar dentro de FHA el análisis de capacidad de pago. Muchas gracias, Carol. Aquí hay una última pregunta que va muy orientada al tema de los fondos de garantía. ¿Cuáles consideran ustedes que son los elementos que permitan detonar y darle escala a estos fondos de garantía que posibiliten y faciliten el acceso a créditos hipotecarios de familias de ingresos mixtos, pero también de familias de ingresos bajos? No sé si quiénes del panel quisieran contestar esta pregunta. Bueno, si me permite, el fondo de garantía son seguros, que es como el seguro de crédito a la vivienda, que al final de cuentas son seguros que el beneficiario es el banco en caso de incumplimiento del acreditado. Estas figuras, pues de alguna manera permiten que el banco pueda dar financiamiento a nuevos segmentos o a segmentos no atendidos de la población, o incrementar los porcentajes de financiamiento respecto al valor de una propiedad. La realidad es que los bancos lo utilizamos no solo en la propia originación, sino también para asegurar portafolios, porque en la regulación mexicana tiene el beneficio no solo de liberación de capital, sino el tema también de reservas, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante. Yo creo que son enaltecedores de crédito que son muy utilizados en diferentes países. Me imagino que deben de tener pues, una regulación similar, y este es un incentivo pues, para que podamos dar
mayor financiamiento y sobre todo a las personas de menores ingresos. Ese sería mi comentario. Gracias, Enrique. Y un poco, si me permites complementar en el caso mexicano, yo creo que tanto el Banco Central como el órgano regulador de México, el sistema financiero, que es la Comisión Nacional Bancaria de Valores, actuaron de manera muy anticipada al establecer una serie de disposiciones temporales para flexibilizar los niveles de capitalización de las instituciones financieras y también para flexibilizar los estándares de constitución de reservas de crédito, que esto permitió entonces que las instituciones financieras pudieran dar este tipo de prórrogas, tanto en pago de capital como de intereses, o en su caso, poder ampliar y hacer las posibles reestructuras de las personas que ya habían contratado una hipoteca. Y me parece que... Sí, si me permites, Tulio, sí, para los programas de apoyo se contó con la facilidad regulatoria, es la facilidad regulatoria que el gobierno, que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el regulador de los bancos, ha proporcionado, y que tiene que ver con que cuando otorgas un programa de apoyo, pues esto no marca el historial crediticio del cliente que lo solicita, y que también el banco no tiene que hacer reservas crediticias, entonces se vuelve muy, muy importante. Y yo creo que la banca reaccionó muy rápido, ya lo comenté, básicamente se han dado 8.3 millones de programas de apoyo en los diferentes productos, pero la reacción prácticamente fue inmediata por parte de los bancos comerciales. Gracias. Gracias, Enrique. Pues creo que no hay ninguna otra pregunta más. Yo quisiera agradecer a todos ustedes y a los participantes, como decía yo, de 13 diferentes países de América Latina que se hayan podido conectar en viernes a las 3 de la tarde. Decirles a manera de resumen que creo que los temas relevantes como elementos detonadores, seguro de crédito / fondos de garantías, que ya explicó de manera muy clara Enrique Maergain, la captura y reconocimiento de la información socioeconómica de contratantes de hipotecas, cómo poder generar modelos que tengan una escala importante para poder atender las necesidades de vivienda de las economías de ingresos mixtos, cómo utilizar el buró de crédito como una herramienta para inferir y estimar la información de ingresos de los trabajadores, cómo poder encontrar herramientas a través de nuevas formas de avalúo, a través de tener un registro de la propiedad electrónico, a través de utilizar la información de las fideicomisos o la información de los programas sociales a través de sus beneficiarios, que permitan entonces enriquecer la manera en cómo se puede evaluar la capacidad de pago de estas personas para poder contratar una hipoteca. Como mencionaba Carol, cómo fortalecer y ampliar los seguros de desempleos que van pegados a una hipoteca. Como bien mencionaba José Luis, cómo poder incorporar nuevas pruebas documentales a través de fotografías, recibos de pago, que permitan entonces tratar de prospectar e identificar también los ingresos complementarios que tienen estas familias. Y también como se mencionaba, cómo poder reducir los costos transaccionales que están vinculados con el costo del seguro de crédito, con las comisiones que otorgan las distintas instituciones financieras, con el costo que en su caso tendría que transferirse y darse con respecto a los estudios socioeconómicos para las familias de bajos ingresos. Entonces, en ese orden de ideas, si les parece bien, va a trabajar Uniapravi en poder articular un documento que será revisado de manera previa con los panelistas de esta sesión, en donde podamos identificar cuáles consideramos que son los elementos importantes que deben impulsarse desde los países bajo una agenda de financiamiento de vivienda enfocada a nuevos segmentos y establecer una agenda de la innovación, y que esto entonces nos permita seguir impulsando y trabajando de manera coordinada con todos los países y con las instituciones que participan e interactúan dentro de Uniapravi. En ese sentido, pues no me resta más que darle las gracias a Enrique, a José, a Carol, a Gloria María, a Daira, a José Luis y a todos los participantes que el día de hoy pudieron conectarse a esta llamada, a esta conferencia, y decirles que nuevamente los vamos a convocar para seguir discutiendo y reflexionando sobre los temas que muchas veces parecen áridos, pero cuando los panelistas los exponen con esta claridad, dado que cotidianamente a eso se enfrentan, es mucho más fácil entenderlos, es mucho más fácil poder articularlos y poder generar este diálogo entre todos los participantes con distintas realidades de todos los países. Pues buenas tardes y les agradecemos mucho en nombre de Uniapravi. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes a todos, un gusto. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Daira. Gracias. Gracias, José Luis. Gracias, Enrique. Gracias, José.
Gracias a todos, Tulio, gracias.